Aquí está el triángulo de la ultraderecha. Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa. Tres presidentes polémicos y dicen por ahí que con rabo de paja. Voy a hacer enlace de una vez con tres analistas y politólogos desde Salvador, Argentina y Ecuador. Empiezo preguntando a Freddy Amaya, analista y médico. El reciente presidente Nayib Bukele, posesionado en su segundo mandato, reelegido, ¿es o no es esa figura de ultraderecha en Latinoamérica? Mira, realmente aquí en El Salvador no sabemos qué es lo que es Nayib Bukele. Para nosotros es un camaleón, que él va donde él más le conviene. Viene de un partido de izquierda, un partido que estuvo en guerra durante 12 años, una guerra civil. De ahí proviene Nayib Bukele. Y prácticamente hoy que está en el poder se ha acercado más a la ultraderecha, está con la oligarquía, coquetea mucho con Donald Trump y prácticamente China ya le empezó a quitar el apoyo a Nayib Bukele. Si ustedes vieron la toma de posesión de Nayib Bukele, fue la ultraderecha de América, y vimos sorpresivamente que la delegación de China no se presentó y no estuvo en esa toma de posesión, porque prácticamente China ya comprobó que Nayib Bukele solo lo estaba utilizando. Los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, juro. Ok, voy a Ecuador ahora. Allí Daniel Noboa le han dicho que está manejando Ecuador como una finca. ¿Considera que esto son muestras del ultraderechismo? Los grupos narcos se van desintegrando. Y con paso firme, ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros. Noboa se dice a sí mismo ser una persona socialdemócrata de centro izquierda. Sus actuaciones no son de centro izquierda, pero él se presenta a sí mismo como tal. Maximiliano Aguilar, en Argentina, ¿es Milei ¡Viva la libertad, carajo! uno de los ultraderechistas acérrimos fuertes? Milei puede tener fuertes dificultades para aplicar aquello que él defiende dogmáticamente por las minorías con las que cuenta y por la inexperiencia de la tecnocracia que está intentando armar, sin tener de soporte un partido político que le provea de figuras capacitadas para hacerlo, ¿no? Entonces es un caso a mirar en términos de la distancia entre la mirada internacional y lo que sucede aquí con un presidente que sigue siendo muy popular para los estándares argentinos, está hoy alrededor de 50 puntos de imagen positiva, pero la opinión pública se modifica desde todos los poderes con los que se puede contar el que más rápidamente se modifica, ¿no? Milei con un quilombo de problema económico. Noboa queriendo ser presidente, porque ya pronto es que le acaba, pero tiene problemas incluso hasta con su vicepresidenta. Y Bukele, que fue elegido por muchos creen la cárcel de Secot. Ustedes serán quienes nos ayuden a elegir si merecen o no tarjeta roja a alguno de ellos en estas jugadas políticas aquí en Impolítica. Bueno, volvemos con nuestros panelistas y hablábamos de tarjeta roja para estos presidentes. En Salvador, ¿le da tarjeta roja o no? No, le damos 2 tarjetas rojas a Bukele, porque él se eligió de una forma inconstitucional, inmoral, no legítima. En Argentina, ¿qué pasa? ¿Lo vemos, lo sacamos del estadio o no? No sé si sería una tarjeta roja, pero sí una tarjeta amarilla a la dificultad enorme que tiene para transformar esos dogmas en políticas públicas que sean aplicables para la Argentina y que sean viables en el mediano plazo. ¿En Ecuador le dejarán jugar esa segunda parte o lo sacarán, le pondrán tarjeta roja? ¿Usted qué dice? Yo pienso que podría ganársela, con lo cual Noboa ahora mismo, por ejemplo, quiere candidatearse nuevamente y no quiere delegarle o encargarle la presidencia a su vicepresidenta, a quien además tiene en otro país, digamos, en Israel, cumpliendo con labores diplomáticas para que no participe de la actividad política doméstica. ¿Realmente estos de ultraderecha lograrán hacer gol a
Maduro, El pueblo valiente, patriota. a Petro, Que nos atacan de comunistas, de socialistas. a Ortega, Lo que hizo el Yankee fue nombrarse jefe del ejército. a Díaz-Canel, como en torno a Venezuela, Nicaragua y cualquier otra nación que se niegue a aceptar el plan imperial para su destino. Al menos dos de las tres figuras, tanto Bukele como Milei, tienen un nivel de visibilidad internacional impresionante, que contrastan con un Maduro que parece estar en franca decadencia en términos de figura internacional. Sostiene el poder, pero parece estar en franca decadencia. Hay algunas otras figuras que no parecen estar liderando una contrafuerza que esté chocando con esta extrema derecha en América Latina. El país más importante de la región claramente acaba de tener una elección donde una centroizquierda o izquierda ganó. En el caso de Brasil también hay centroizquierda e izquierda, pero no parecen ser posiciones extremas enfrente de estas que sí lo son y que sí se mantienen, digamos, a fuerza de discusiones permanentes y de una política agonal con enemigos que a veces no son tan poderosos. un parlamentario colombiano llamado J.P. Hernández sostuvo recientemente y dijo: Noboa, Bukele y Milei son odiados por los bandidos, pero amados por el pueblo. ¿En El Salvador es amado Bukele o no? No, realmente aquí en El Salvador no es muy amado Bukele. Veamos la última votación, que apenas el 41% de la población salvadoreña fue a votar para las presidenciales y un 30% para las municipales. El mayor apoyo que tiene Nayib Bukele es en los Estados Unidos de Norteamérica, donde está la mayoría de la diáspora. Aquí en El Salvador la gente no le alcanza el dinero para terminar el mes. Manuel Flores tuvo el 6% de los votos y Bukele tuvo el 85%. Con lo cual, los números, si me permites, Freddy, los números dicen de un presidente que ha ganado las elecciones y que no hay denuncias de elecciones amañadas. Pero ¿quién te ha dicho a ti que no ha habido fraude en El Salvador? Si aquí en El Salvador hubo fraude electoral. No le dio la deuda política a los partidos políticos para que pudieran competir con el mismo nivel de competencia con el partido de Nayib Bukele. Amañó las elecciones. El día de las elecciones ellos se tomaron todos los centros de votación. Freddy, un segundo. Voy a pedirle a ustedes si dan tarjeta roja a esas elecciones. Y empiezo por Maximiliano. ¿Tarjeta roja a las elecciones de Bukele o no? Las políticas punitivistas de Bukele son muy interesantes para políticos de derecha de toda América Latina, ¿bien? Que están teniendo más votos de los que tenían antes. Entonces da la sensación de que, amañados o no los resultados de El Salvador, hay una cuestión que sí atraviesa un poco el continente, que tiene que ver con algunas cuestiones en las cuales los ciudadanos comienzan a sentirse representados por una mirada bastante más punitivista de la situación y por una mirada bastante más agonal de la política. Sí, tarjeta roja para las elecciones que hubieron aquí en El Salvador, porque hubo un fraude que se demostró. Incluso yo invito a los otros dos compañeros que busquen el reporte final de la organización de la OEA, en la cual dice claramente la OEA de que hubo un fraude electoral aquí en El Salvador. Ni tarjeta roja ni tarjeta amarilla. Ese presidente, aunque no nos guste, ha sido legítimamente elegido. Ok, Maximiliano, ¿es más como fruto de una imitación lo que quiere hacer Noboa y lo que quiere hacer Milei copiando de Nayib Bukele? ¿Tienen inspiraciones? Sí, sin ninguna duda, sobre todo en el caso de Milei, en lo que hace específicamente la política de lucha contra el delito, que toma como modelo a Bukele. Tienen puntos en común que ha hecho, por ejemplo, que el propio Milei vaya a la asunción de Bukele hace unos pocos días, pero al mismo tiempo tienen diferencias sustanciales, tanto en quienes son, por sus características particulares, por sus historias personales, como en lo que representan en países que tienen estructuras realmente muy distintas y problemáticas muy diferentes. Entonces, inspiración sí, copia me parece que de ninguna manera. Aprovecho para preguntarle a usted mismo, el tema del triángulo de ultraderecha, ¿qué puede pasar en Latinoamérica si es elegido Donald Trump en los Estados Unidos en las próximas elecciones? Mientras más de ellos van llegando al poder, por supuesto que se pueden transformar en un polo muy fuerte. Si llegara Trump al poder, por supuesto que para ellos, en términos de íconos internacionales,
sería muy relevante. En términos de la gobernabilidad al interior de sus países, me parece que necesitan otros requisitos que va a ser difícil, si no imposible, pero va a ser difícil que puedan cumplir, por lo menos en el caso de Milei. Gabriel, ¿usted qué opina? ¿Se consolidaría mejor un poco esa ultraderecha en la región, tratando de aislar ese socialismo del siglo XXI? A ver, yo honestamente no creo que haya un triángulo, ni creo que sea de ultraderecha. Pienso que en este espacio en donde los países necesitan encontrar políticas que, como bien acaba de decir Maximiliano, tienen resonancia en materia de seguridad, es donde están apareciendo nuevos liderazgos. A título de conclusión, Maximiliano, ¿cree que definitivamente la ultraderecha va a ganar espacio a raíz de los inconvenientes que ha presentado el socialismo del siglo XXI en algunos países de la región? Y entiendo que ese espacio lo ha ganado quizás no tanto a expensas del socialismo del siglo XXI, sino a expensas de los partidos tradicionales que no han sabido dar respuestas a los ciudadanos respecto de sus necesidades básicas. Esta hiperpolarización, cuando llega a límites complejos, pone en peligro la capacidad de convivencia democrática, con lo cual el cinismo me parece una ideología absolutamente respetable, me parece que representa a segmentos relevantes de la ciudadanía, me parece que se opone más que al socialismo del siglo XXI a la partidocracia, y me parece que este proceso también genera ciertos peligros para la democracia por justamente la polarización de los modos de los debates de la política y en otros casos a través de la violencia política, ¿no? Maximiliano, Gabriel, Freddy, muchas gracias por su participación y a ustedes los esperamos en una próxima jugada donde sacaremos tarjeta roja a algún personaje o algún hecho político en Impolítica. Hasta pronto.